Les doy la bienvenida a mi canal Llegamos a Creer. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la magnificación. Un patrón de conducta que consiste en exagerar o agravar la importancia de un evento, de una situación, una emoción o un pensamiento. Y vamos a ver cómo desde el punto de vista de la psicología, este tipo de conducta en la persona juega un papel decisivo, ya que la magnificación es la conducta responsable de generar ansiedad, de generar estrés, depresión, desesperanza y una fuerte tendencia a la evitación de aquello que se teme. Por eso es que en la mayoría de los tratamientos terapéuticos es el patrón de conducta que en la actualidad más se trabaja, sobre todo en la terapia cognitivo-conductual. Y si empezamos por analizar este comportamiento o patrón de conducta, podemos ver que el poder de la magnificación consiste principalmente en todo aquello que la persona agrega de manera negativa a una situación, y consiste en todo ese aporte catastrófico que la persona le agrega y que le va a impedir tanto ver las cosas como enfrentarlas de una manera real. Al aumentar la gravedad de una situación que la persona está viviendo o que ha vivido o incluso que está por vivir, al generar expectativas irreales y catastróficas sin ninguna clase de fundamento, la persona solo provoca en sí misma una fuerte incapacidad para afrontar y resolver una situación, una incapacidad para resolver. Además de provocar un sufrimiento que es innecesario y que en la situación o conflicto no debería de tener. La toma de decisiones con respecto a la vida se complica demasiado, ya que para la persona que padece este trastorno, cualquier cambio puede llegar a ser peligroso, cualquier cambio en su vida. Por eso muchas veces la persona intenta no hacer ningún cambio en su vida, ni tampoco arriesgarse a tomar decisiones, ya que prefiere la comodidad de lo que ya conoce, aquello que le es más habitual. Muchas veces, el miedo aumentado que la persona experimenta ante un acontecimiento llega a ser tan grave que lo lleva a decidir evitar enfrentarse a lo que le provoca temor, por lo que se produce en la persona un trastorno en el que no puede darse cuenta de que el miedo no existe en la realidad, sino que existe en sus pensamientos que han sido agravados y exagerados por él mismo. De esta manera, a partir de su propia manera de pensar, la persona comienza a vivir su vida en base a sus miedos, empieza a vivir de acuerdo a su miedo, y es el miedo a que suceda lo peor el que va a controlar de ahora en adelante toda su vida. Y al vivir en base al pensamiento de que en cualquier momento puede suceder lo peor, la persona comienza a generar lo que es la depresión. Es por esta razón que este patrón de conducta, en el que la persona ve las cosas de una manera exagerada o irreal, conduce desde la ansiedad hasta la depresión. Además, podemos ver que la tendencia a magnificar es también la causa de la mayoría de culpas que una persona experimenta a lo largo de su vida. Puede aumentar la importancia de un error que se ha cometido en el pasado, privando así a la persona de tener la oportunidad de vivir el presente de una manera saludable y satisfactoria. Un fracaso, una traición o cualquier clase de daño se vuelven motivos suficientes de amargura o provocan resentimientos o apatía o desinterés, lo que afecta la calidad de vida de cualquier persona. Y es interesante cómo la persona puede pasar la mayor parte de su vida creyendo que eso que le ha sucedido en el pasado es en verdad la razón por la que vive tan mal el día de hoy.
sin poder ver o tener conciencia de que posiblemente el sufrimiento que se siente en este momento puede haber sido producido por uno mismo, por la interpretación de uno mismo, o por todo ese aumento de la importancia y la gravedad que yo me he encargado de agregar. Es muy probable que en la mayoría de los casos sea necesario poder aumentar la gravedad de una situación o suceso para de esta manera poder adoptar de manera justificada el papel de víctima. Y si hablamos de la autoestima, podemos descubrir cómo la tendencia a aumentar posibles defectos de mi persona tiene el poder de destruir nuestra seguridad personal. La persona puede llegar a sentir pena y rechazo de sí misma, experimentando como algo grave y vergonzoso aquella parte de su cuerpo, su cabello, su nariz, su estatura, sus piernas, sus dientes, su estómago, el tono de voz, entre otras cosas. Los defectos personales que uno termina aumentando de valor e importancia generan consecuencias como el miedo al rechazo, los sentimientos de inferioridad, el miedo a la crítica, el aislamiento, las adicciones, el sentimiento de fracaso, entre otros. El miedo a perder, el miedo al fracaso, también es producido por este patrón de conducta en el que la persona aumenta de manera desproporcionada el dolor que va a experimentar si llegara a perder o llegara a fracasar. Tonya Harding, una patinadora profesional estadounidense, cuya presión por ganar era tan grande, así como también su intenso miedo a perder, que le provocaba un gran trauma y un trastorno, la llevaron en el año de 1994 a planear un ataque junto con su esposo y un amigo de su esposo contra su directa rival, la patinadora Nancy Kerrigan, quien había demostrado mucho mayor talento que Tonya en competencias anteriores. El aumento de la gravedad de llegar a perder que sentía Tonya hizo que decidieran atacar a Nancy golpeando una de sus piernas para que ésta no pudiera competir. Poco después del atentado a Nancy, los culpables o responsables, como Tonya, su esposo y su amigo, fueron descubiertos y en su juicio posterior fueron condenados a prisión. Quizás si Tonya no hubiera aumentado la gravedad de la posible derrota, hubiera podido muy bien aceptar el talento superior de Nancy. Y es que la magnificación nos lleva precisamente a cometer estas conductas irracionales y desproporcionadas, fuera de toda razón, como en este caso de esta patinadora. De la misma manera que cometemos actos o conductas irracionales cuando no podemos aceptar ser quienes somos, también aumentamos la gravedad de lo que consideramos en nosotros como indeseable. En el libro Adiós Ansiedad, David Burns, un psicólogo estadounidense y gran exponente de la terapia cognitivo-conductual, nos expone el caso de un paciente suyo llamado Geoffrey, un abogado muy exitoso, que había elaborado la creencia distorsionada de que el día que perdiera un caso en la corte, su vida iba a terminar, lo que lo llevó a experimentar a partir de este pensamiento una ansiedad terrible, una ansiedad catastrófica. Un caso que es similar al de la patinadora Tonya Harding. David Burns, en este caso, nos muestra el proceso por el cual el exagerar un pensamiento distorsionado, que se convierte finalmente en una creencia que es verdadera para la persona, puede llevarlo a enfermar mental y emocionalmente de gravedad. Y lo podemos ver en Geoffrey, cuyo aumento de su ansiedad y preocupación por ese temor tan profundo a perder hace que termine casi incapacitado para poder trabajar, llegando a considerar que su trabajo, el trabajo que antes practicaba con total normalidad, ahora se ha convertido en un verdadero peligro. Por lo que Burns, el psicólogo estadounidense,
Al darse cuenta de este proceso de magnificación que está actuando en Geoffrey, comienza a trabajar esta creencia en terapia, con ayuda de lo que es la autoobservación y el diario de pensamientos del paciente. Aprender a autoobservarse y poder llevar un registro del día a día de lo que son las conductas y los pensamientos, así como de los niveles de ansiedad o de estrés, en terapia cognitivo-conductual hace que el paciente pueda volverse un crítico de sus pensamientos, un analista, y también de lo que son sus creencias, a tal grado que la persona pueda desarrollar una confianza en sí misma que lo lleve a comenzar a desafiar estos pensamientos irracionales y estas falsas creencias que le van llegando a lo largo de su vida y que determinan su conducta y sus emociones. Algo que lo ayudará a poder reemplazar sus pensamientos catastróficos con pensamientos que sean mucho más realistas. Por lo que cuando finalmente Geoffrey llega a perder el caso que tanto miedo le provocaba, descubre con ayuda de lo que fue la terapia que en realidad nada le ha sucedido o nada le va a suceder si pierde, y que en lugar de llegar a perder todo lo que era como él pensaba, en lugar de llegar a perder todo su ser o toda su vida, el hecho de perder lo volvía al contrario mucho más humano, mucho más noble consigo mismo, y que esa realidad tan atemorizante en la que había vivido los últimos meses solo era producto de su pensamiento distorsionado, un pensamiento distorsionado que logró hacer consciente a partir de la terapia y del registro de sus pensamientos y creencias, a partir de lo que es la autoobservación, el análisis de sí mismo, con ayuda, por supuesto, del psicólogo David Burns. Al revisar estos dos casos, tanto el de Geoffrey como el de la patinadora Tonya, uno puede llegarse a preguntar si acaso la mayoría de nuestros conflictos, nuestros sufrimientos y temores no son producto precisamente de la magnificación. Si acaso esas realidades que tanto miedo nos causan que sucedan y que llevamos pensando muchísimo tiempo y que nos producen tanta ansiedad, ¿no serán más bien un producto de pensamientos y creencias muy bien elaborados y muy bien aumentados, exagerados una y otra vez a lo largo de los días, que nunca hemos tenido ni el valor ni la sinceridad de llegar a cuestionar, pensamientos que no enfrentamos y que creemos que son en verdad algo real? Vemos cómo Geoffrey, el abogado, a través de descubrir el origen de sus distorsiones, así como de comprobar si en verdad estas distorsiones representaban realidades tan catastróficas, pudo darse cuenta de cómo había sido él mismo quien había agravado un suceso hasta niveles insoportables, en los que vivir no era ya más que un tormento, y había llegado a tener un estado de realidad en el que vivir se vuelve para cualquier persona algo imposible. Y es que es algo muy común que uno mismo llegue a aumentar la gravedad de una situación hasta un nivel en el que aparezca la ansiedad extrema o ansiedad excesiva, y de aquí vamos a llegar a lo que es la depresión, sentir la depresión, ya que la ansiedad y la depresión van casi siempre de la mano, por lo que se vuelve muy fácil que una persona que el día de hoy está padeciendo de ansiedad termine también padeciendo lo que es la depresión. Por lo general, cuando una persona logra aceptar las circunstancias difíciles que ha estado viviendo, puede sobreponerse a ellas y tener el poder para salir adelante, sobre todo la confianza en que puede salir adelante. Sobre todo cuando una persona logra darse cuenta del papel de sus pensamientos o de la importancia que representan sus pensamientos en su manera de sentir, no tan fácilmente cae en la depresión ni en la ansiedad. A lo largo de todas sus enseñanzas, Eckhart Tolle proponía no identificarse con la mente, sino vivir el momento presente,
porque sabía de la capacidad de la mente para grabar esos estados que son propios de la vida, lo que él denominaba como desafíos. Pero en el caso contrario, cuando una persona no puede dejar de identificarse con lo que la mente propone, experimenta inevitablemente un aumento en la gravedad de las cosas, de un problema o de una situación, y hace que se vuelva imposible aceptar y vivir el presente, por lo que la incapacidad para aceptar y vivir solamente el momento provoca que la persona entre en ansiedad y en depresión, lo que veníamos hablando hace unos momentos, y su vida se ve gravemente controlada tanto por sus pensamientos catastróficos como por sus emociones que le llegan de desesperanza. Entonces, al poder trabajar en terapia estas distorsiones de nuestra manera de pensar, podemos descubrir que el sufrimiento que nosotros mismos hemos ido agregando a las situaciones lo vamos a ir reemplazando poco a poco. De esta manera, terminamos comprobando que la misma situación puede ser vista y vivida de una manera totalmente diferente. Y es que parece como si se nos hubiera hecho costumbre la actitud de aumentar el verdadero valor de un problema, por lo que a través de esto perdemos muy fácilmente nuestra tranquilidad y nuestra paz. Al parecer, la mayoría de las personas, por una u otra razón, tendemos a exagerar o agravar tanto una situación que hace que se nos vuelva muy difícil la vida. Siempre nos empeñamos en creer que hay algo que necesitamos para ser felices y que sin eso no podemos serlo nunca. Parece que la costumbre a exagerar, incluso exagerar el dolor de lo que no tenemos, es una tentación en la cual el ser humano cae con mucha facilidad, o en la que vive casi la mayor parte de su vida. Nos acostumbramos a vivir preocupados por lo que no tenemos y preocupados por perder lo que tenemos, exagerando el valor de todas las cosas. Magnificar de manera desmedida algún pensamiento, una emoción, trastorno o una situación en especial tiene como consecuencia que nos sintamos débiles ante ello y también sintamos que no tenemos control, lo que impide que cualquier persona pierda la capacidad para gobernar su propia vida. Por eso es tan necesario que si el día de hoy estoy pasando ante una situación difícil, lo primero en lo que debo concentrar tanto mis reflexiones como mis esfuerzos sea en entender qué tanto he contribuido yo para llegar a pensar que esto es lo peor que me puede pasar en la vida, qué tanto ha sido mi papel para llegar a pensar de esta manera. Es indispensable que yo pueda darme cuenta cuál es mi responsabilidad en la intensidad de este malestar que siento, porque esto me puede llevar a descubrir que esta condición negativa puede comenzar a disminuir si dejo de seguir alimentándola a través de los pensamientos distorsionados que me aparecen en el día. En su libro Terapia Cognitiva de los Trastornos de Personalidad, Aaron Beck presenta los pensamientos distorsionados que condicionan y aumentan la gravedad de los trastornos. Por ejemplo, en el trastorno de personalidad por dependencia, lo que se conoce comúnmente como dependencia emocional, se presentan pensamientos como los siguientes, pensamientos que les voy a presentar solamente como un ejemplo de cómo el pensamiento puede llevar a la persona a aumentar sus estados difíciles y sus trastornos. Uno de los primeros pensamientos de una persona con dependencia emocional es el siguiente, y les voy a leer todos los que propone Aaron Beck a continuación. Dice el primero: soy alguien necesitado y débil. Dice otro: si me dejan solo, no puedo valerme por mí mismo. O este dice: ser abandonado es lo peor que me puede pasar. Si no me aman,
seré siempre infeliz. Estos son pensamientos que son solo un ejemplo de cómo el pensar de esta manera puede llevarnos a estados de ansiedad y de depresión, y son solo un ejemplo del trastorno por dependencia, pero cada trastorno que padece la persona cuenta con sus propios pensamientos que lo llevan precisamente a estados catastróficos o de gravedad. Por eso es importante poder revisar los pensamientos que me están llevando a sentirme de esta manera. Y el poder comenzar a identificarlos para Aaron Beck es la base para poder dejar de darles la fuerza que los mantiene vivos, es decir, dejar de mantener la vida o alimentar los pensamientos, ya que al prestarles nuestra atención, solo conseguimos aumentar la gravedad de nuestra condición de sufrimiento. Si nosotros decidimos conservar nuestros pensamientos distorsionados, solo obtendremos como consecuencia un intenso sufrimiento. Son estos pensamientos los responsables de magnificar el problema de la dependencia emocional, es decir, de aumentarlo, de hacer que la persona no pueda vivir sin depender, ya que la persona parte de esta clase de pensamientos y termina al final en pensamientos aún más catastróficos que le da miedo que se hagan realidad. Si usted padece, por ejemplo, de dependencia emocional, puede comenzar a darse cuenta de cómo detrás del sufrimiento que experimenta por su dependencia están precisamente estos pensamientos que propone Aaron Beck como los principales responsables, y es necesario identificarlos y poder trabajarlos para que ya no aumentemos la gravedad de lo que es la dependencia. Muchas veces me ha pasado que al escuchar las catarsis de pacientes y de compañeros de los grupos de autoayuda, me he sorprendido de la intensidad con la que sufrimos las personas por situaciones que en realidad no son tan difíciles de superar, situaciones que una persona normal vería como situaciones comunes. A veces uno mismo puede ver en otros que cuentan su experiencia que todo ese sufrimiento que sienten es exagerado y que no debe ser posible sufrir por algo tan simple. ¿Es posible que una persona llegue a sufrir por algo que yo considero tan simple? Y sin embargo, muchas veces yo mismo me he sentido tan ridículo cuando llego a contar la clase de cosas por las que estoy sufriendo el día de hoy. Esto se debe a que por una u otra razón hemos aumentado la gravedad real que debería tener ese conflicto. Es decir, ese conflicto no debería tener esa gravedad, pero yo por una u otra razón he aumentado su gravedad. Otras personas ajenas a mi situación pueden observar la verdad, menos yo que la estoy viviendo, y los otros que no están enganchados emocionalmente como lo estoy yo del conflicto, son capaces de ver lo exagerado de mi sufrimiento, lo exagerado de la gravedad de mi sufrimiento. Y recuerdo el caso de un compañero que había llegado a tener trastorno del habla. Recuerdo que cuando yo platicaba con él, había adoptado el objetivo de ayudarlo o de poder llevarlo a disminuir la gravedad con la que él veía su malestar, ya que para él este tipo de condición del habla, este problema que él tenía, era lo peor que le podía pasar a alguien, lo peor de la vida. Y recuerdo que yo no sentía que fuera así, me acuerdo que yo sentía que no era para tanto, aunque por supuesto yo no se lo decía. Recuerdo que pensaba que su sufrimiento era exagerado o agravado o aumentado, y que para poder comenzar a trabajar el programa de recuperación y para que él se pudiera comenzar a sentir mejor, como primer paso de trabajo era necesaria lo que es la aceptación. Así que me propuse tratar de ayudarlo a disminuir su visión exagerada de su condición, que no es nada sencillo, ya que esa fuerza de sufrimiento que posee el trastorno, es decir, la fuerza con la que el trastorno se presentaba en la persona, venía reforzado o reforzada por años y años de muy malas experiencias que debió pasar mi compañero a causa de este problema suyo del habla.
Entonces, de esta manera, yo creía que si él dejaba de ver su problema como algo tan grave, entonces había muchas posibilidades de llegar a lo que es la aceptación para después comenzar a sentir el cambio. Para ese entonces yo llevaba muchos años padeciendo de gastritis, a causa también de lo que es la ansiedad descontrolada o una ansiedad que me controlaba, y llegué a pensar que tener gastritis, con todos los problemas de alimentación que representaba, además de las posibles enfermedades que esta enfermedad puede acarrear de más gravedad, era algo peor que no poder hablar bien ante diferentes situaciones, es decir, que mi trastorno, mi problema, era peor que el problema del habla de mi compañero. Así que yo, sin darme cuenta, había aumentado la gravedad de mi propio problema a tal grado o a tal intensidad que creía que los problemas de otros no eran nada comparados con el mío, y que si yo pudiera cambiarle mi gastritis a mi compañero por su problema del habla, lo haría sin pensarlo. Para mí, el no poder hablar bien era algo mucho mejor que la gastritis. El solo hecho de verme libre de mi problema hacía que cualquier otro problema fuera algo muy aceptable. Y así fue que se lo dije cuando comenzamos a platicar, y se lo dije con la seguridad completa de que él llegaría a convencerse de que padecer de gastritis, que era mi problema, era mucho peor que no poder hablar bien o tener un trastorno del habla. Y yo pensé que eso ayudaría a disminuir la gravedad de su caso. Pero cuando se lo dije, él me miró y me dijo con toda seguridad que si pudiera elegir, elegiría tener gastritis en lugar de tener tartamudez, ya que para él la gastritis era algo por lo que no veía el por qué se debía de sufrir, ya que con los debidos cuidados, sobre todo los cuidados que se planean en la alimentación y los buenos tratamientos que hay en la actualidad, se podía vivir bien con esta enfermedad. En cambio, para la tartamudez no bastaba con un cambio en la alimentación ni con ninguna clase de tratamiento, ya que él había probado de todo. Al escuchar sus palabras yo quedé sorprendido y me di cuenta de que él estaba convencido que mi problema no era para tanto, sobre todo que no tenía la gravedad que tenía su problema. Y me sorprendió aún más que yo pensara de él y de su trastorno lo mismo que él pensaba de mí y de mi enfermedad. Así que estábamos los dos en un gran dilema, cada uno viendo el problema del otro como insignificante, mientras veíamos nuestro propio problema como una verdadera pesadilla, algo con lo que no se puede vivir, algo que no queremos, algo que rechazamos. Yo veía que su problema sí tenía solución, así me lo parecía, pero veía que el mío no tenía, es decir, su problema sí tenía solución y el mío no. Así que todo esto me llevó a preguntarme quién de los dos tenía en realidad la razón. Y si pudiéramos preguntar a un tercero espectador, alguien que no tenga ni problemas del habla ni tampoco gastritis, diría que los dos problemas tienen solución y que ninguna de las dos condiciones eran dignas de sufrir como sufríamos nosotros. Entonces, a partir de cómo los de fuera ven las cosas, uno puede darse cuenta del valor exagerado que le otorgamos al problema que estamos pasando. Un poder tan grande que le otorgamos que hace que uno piense que nadie sufre como yo y que lo mío es lo peor del mundo. Este es un pensamiento que proviene directamente de padecer de magnificación, un aumento en la gravedad de lo que vivimos y de lo que no queremos vivir. Esto mismo me pasaba cuando era adolescente y una novia que había llegado a amar demasiado me dejaba. Recuerdo que la gente me decía que no era para tanto, me veían sufrir y me decían no es para tanto, y me decían que me buscara otra ya que había tantas mujeres libres en el mundo y yo sufriendo por una. Entonces yo me molestaba demasiado de que ellos no fueran capaces de comprender
que no había nadie en el mundo como ella. Y yo sufría pensando que esa desolación en la que ella me había dejado nunca jamás la iba a poder superar. Y ahora, después de muchos años de aquel sucedido, tras haber formado una familia, cuando escucho a alguien decir que sufre porque ha sido abandonado porque lo han dejado, lo primero en lo que pienso es en por qué no se buscará otra, ya que hay tantas mujeres y hombres en el mundo y él sufriendo por una. Si nosotros pudiéramos caminar en los zapatos del otro, entenderíamos las razones que lo han llevado a sentirse de esa manera. Solo así podríamos entender por qué esa persona sufre de una manera en la que nosotros tal vez no sufriríamos. Sin embargo, el hecho de que otra persona considere mi problema como algo por demás aceptable y que tiene solución, puede ser un indicativo de cuánto he contribuido yo para hacer de este problema algo insufrible. Seguramente si uno analiza su propio caso, uno puede encontrar esa elaboración de pensamientos que me llevan a creer en la gravedad de lo que vivo. Y es por esta razón que la mayoría de tratamientos terapéuticos que vemos en la actualidad tiene el propósito primordial de ayudar a entender a la persona cómo es que ha terminado creyendo como lo hace o creyendo de esta manera, y aumentando su sufrimiento con su manera de pensar, ya que las creencias que nos llevan al sufrimiento son el resultado de pensamientos que pueden ser la mayoría de las veces o casi siempre pensamientos distorsionados. Por último, y para finalizar este audio, solo me queda hacerte la siguiente pregunta. ¿Exagera usted pequeños problemas? Quizá cuando reflexiones acerca de este patrón de conducta en el que se aumenta la gravedad de una condición, puedas comenzar a abordar lo que son los desafíos de la vida de una mejor manera, con un nuevo comportamiento y también contando con distintos pensamientos a los que hemos tenido en el pasado. Y pues yo les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado y pues nos volvemos a encontrar en un próximo audio y hasta pronto. Gracias y saludos.